remains that what is. You don't understand, meaning you are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night, night breed. Repeat not the errors of Nightcrawler and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno o moderador, ya que solía atacar a las víctimas en sus casas en horas de la madrugada. Nació en el año 1960. Nació en el seno de un matrimonio disfuncional. El nombre elegido por sus padres al momento de nacer fue Richard Leiva Muñoz Ramírez. Richard nació en El Paso, en el estado de Texas. Los padres de Richard, Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, eran inmigrantes mexicanos. El matrimonio entre Mercedes Muñoz y Julián Ramírez fue bastante conflictivo. El padre de Richard era un ex policía de la ciudad de Juárez, que luego se dedicó a trabajar en la línea de ferrocarriles de Santa Fe. El matrimonio entre Mercedes Muñoz y Julián Ramírez fue bastante conflictivo. El padre de Richard era un hombre muy violento que acostumbraba a golpear salvajemente a su mujer y a sus 5 hijos hasta hacerlos sangrar. Richard era el menor de los hermanos. Richard sufrió un grave accidente a los 2 años de edad. Un tocador cayó sobre su cabeza y le provocó una herida que necesitó 30 puntos de sutura. A los 5 años de edad, Richard sufrió un golpe en la cabeza en un parque mientras jugaba en un columpio, donde recibió un duro golpe que le dejó inconsciente, el cual le produjo convulsiones, por lo que fue diagnosticado con epilepsia, la cual le daría hasta el periodo de la pubertad. Richard sería fuertemente influenciado por su primo mayor, Miguel Ramírez, un boina negra de los Estados Unidos, el cual fue un militar que había servido a la guerra de Vietnam. Cada vez que hablaban, su primo solía contarle anécdotas sobre las diversas torturas y mutilaciones que había realizado a diversas mujeres vietnamitas, y además le mostraba imágenes de los horrores que realizó, tales como violaciones, torturas y asesinatos. Richard los miraba, ya que su primo, además de narrarle aquellas horrorosas historias de crímenes, también le enseñaba a Richard a fumar marihuana y le enseñaba técnicas para asesinar, las cuales habría aprendido en el ejército estadounidense. Richard Ramírez y su primo Miguel establecieron una relación muy cercana y estrecha, reuniéndose constantemente a compartir ideas sobre satanismo y fumar. En esta cercanía, Richard, también llamado Ricky, presenció las duras palizas que el primo Miguel solía propinarle a su esposa, y esto le hacía sentir un cierto morbo. Teniendo Richard 13 años de edad, fue testigo presencial del asesinato cometido por Miguel sobre su esposa. Tras una discusión, Miguel, totalmente poseído por la ira, tomó una escopeta y le disparó en el rostro a su mujer, asesinándola instantáneamente. Es difícil saber si este horrible acto traumatizó o estimuló a Richard. Miguel fue arrestado por la policía y enviado a juicio y recluido en un hospital mental, pero al cabo del tiempo logró salir en libertad, ya que ganó el juicio, donde fue considerado no culpable, ya que al momento de cometer el crimen se encontraba drogado. Tras 4 años en el sanatorio, volvió a casa y continuó lavándole el cerebro a Richard. Richard, bajo la influencia de su primo, iniciaría a muy temprana edad su carrera criminal, cuando se drogaba junto a su primo, consumiendo mucha marihuana y LSD, convirtiéndose en un drogadicto irrecuperable. Al mismo tiempo, sus fantasías sexuales comenzaron a funcionarse, con horripilantes escenas de violación, que era lo que más le excitaba. Ambos solían salir a la calle a robar para poder comprar drogas, y desde ahí comenzarían los desmanes y actos criminales de Richard. Cuando Richard aún asistía al colegio, intentó violar a una muchacha en un lugar de hospedaje donde trabajaba. Por suerte fue descubierto por la pareja de la mujer, quien logró dejarlo inconsciente con un golpe. La pareja decidió dejar el lugar y Richard en ese momento tuvo suerte de no terminar tras las rejas. En el año 1977,
Richard Ramírez, con apenas 17 años, sería encerrado en un reformatorio juvenil, teniendo una serie de acusaciones por delitos menores. Más tarde, en el año de 1982, sería arrestado y además juzgado por posesión de drogas, para luego salir en libertad condicional. Con cargos, tiempo después se mudaría a San Francisco y posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. Para este momento, Richard se habría convertido en un adicto a la cocaína y seguiría cometiendo delitos menores, como el robo con el fin de pagar sus vicios y conseguir alojamiento. De hecho, cuando Richard comenzó a matar de forma indiscriminada, se hospedaba en el Hotel Cecil, que se encuentra a escasos metros de la estación de policía. Richard vivía como un vagabundo, desahuciado, con los dientes podridos y alimentándose de dulce y comida rápida. En adelante comenzó a gustarle las diversas bandas de rock. CDC y Judas Priest eran una de sus favoritas. Richard se volvería un experto en el manejo de armas de fuego y a través del gusto de sus bandas favoritas pasaría a sentirse profundamente identificado. La convicción que podría ser lo que se le ocurriera a causa del sufrimiento y el dolor se marcó totalmente en su mente y pasaría a formar parte de una secta satánica. En el año 1983, Richard regresa de nuevo a la cárcel por haber robado un automóvil. La condena fue de 1 año, pero Richard nunca vería como opción el reformarse, por lo cual seguiría consumiendo cocaína y cometiendo delitos, que con el tiempo se volverían grandes crímenes. Cuando Richard comienza a cazar a sus víctimas para violarlas y posteriormente asesinarlas, en ese momento crucial salía a escuchar una canción del grupo rock AC/DC titulada Night Power, cuya temática trata de una historia que relata el miedo que una persona siente al estar sola en casa a altas horas de la noche y percibir la presencia de alguien que la observa. Desde aquí nacería el famoso apodo con el cual se identificaría en adelante Richard Ramírez como el acosador nocturno. En el verano del 28 de junio de 1985, Richard Ramírez aterrizó a toda la ciudad de Los Ángeles. El acosador nocturno resultó ser un asesino psicópata único en su especie y digno de estudio. El inquietante e impredecible comportamiento del asesino no tenía precedentes y se convirtió en un gran dolor de cabeza y problema para la policía. El 28 de junio del año 1984, un brutal asesinato conmovió a la ciudad de Los Ángeles. Richard, tras recurrir a la cocaína, salió en su coche y se detuvo en la calle Glaze Park en Los Ángeles, frente a la casa de una anciana de 79 años de edad, llamada Janie Bickau. El asesino entró por la ventana y la atacó mientras dormía. La violó para luego apuñalarla, propinándole múltiples laceraciones que le ocasionarían la muerte. La ferocidad del ataque le llamó la atención a los forenses, ya que el asesino había intentado decapitar a su víctima. También se descubrió que el intruso había robado un par de objetos de poco valor, por lo cual lo sucedido quedó entredicho. Pasaría casi 1 año antes de que el asesino volviera a cometer sus atroces crímenes. En la noche del 17 de marzo de 1985, el oficial Gil Carrillo recibió una llamada mientras conducía su automóvil, mientras se encontraba en servicio. Se le informó que se trataba de un caso de asesinato y se presentó rápidamente en el lugar de los hechos. Richard Ramírez, en horas de la noche, merodeaba por la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudio, Daily Okazaki, de 34 años de edad. Había sido asesinada en su propio hogar, con un disparo en la cabeza. María Hernández, su amiga, con la cual vivía, sobrevivió al ataque y pudo narrar la historia a la policía. Richard entró en el garaje de la casa de María mientras ella estacionaba su automóvil en su cochera. Luego de volver de su trabajo, y Richard Ramírez le disparó a matar a la chica.
de forma instintiva. En el momento en el que el asesino le dispara, María levanta la mano donde llevaba las llaves del coche y en ese momento la bala rebota en la llave y la víctima se deja caer en el suelo fingiendo su muerte. Richard, pensando de que la víctima había muerto, ingresó tranquilamente a la casa y subió las escaleras del segundo piso en donde se encontraba Okazaki, la compañera de María. Por lo que cuando Richard se descuida, la víctima logra escapar con vida. Okazaki, al escuchar la detonación, se esconde detrás del aparador de la cocina. Pero debido al miedo y el nerviosismo, se asoma y Richard le propina un disparo justo en el medio de su frente, asesinándolo instantáneamente. Posteriormente se fue a la fuga con este crimen. Ya Richard Ramírez había despertado el diablo que llevaba dentro y, no contento con lo ocurrido, emprende la búsqueda de una víctima nueva que acabaría en esa misma noche. Se encargaría de asesinar a la joven Tsai Lian-yu. Una estudiante de leyes de 30 años de edad se encontraba tendida en el suelo con 2 heridas de bala en el pecho, mientras era atendida por unos transeúntes y un policía que llegó al lugar. Aseguró un sujeto la había seguido en su auto. Mientras ella manejaba, cometió un grave error al detener su automóvil para encararlo. Ambos se pusieron a discutir hasta que Richard sacó el revólver y le disparó a corta distancia. La pobre chica falleció 2 días después a causa de las heridas. Los 2 cartuchos hallados en el lugar pertenecían a un revólver calibre 22. Los 2 ataques parecían no tener una conexión, sin embargo las evidencias señalaban otra cosa. Los especialistas se pusieron manos a la obra y determinaron que los 2 cartuchos encontrados en la escena del crimen habían sido disparados por la misma arma. Habiendo pasado tan solo 10 días del ataque ocurrido, la comunidad de Urban de Whittier quedó aterrada ante un brutal asesinato. El 17 de marzo de 1985, el 22 de ese mismo mes, el acosador nocturno asesina a Vincent Zazara, de 64 años de edad, y Maxine, su esposa, quien contaba con 44 años. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. Descubrieron el horrible asesinato por el hijo de la pareja. Cuando los visitó al día siguiente, notó que la puerta de sus padres estaba abierta y sospechó que algo malo había ocurrido. Y dentro de la casa se encontraba el cadáver de su padre, que había sido asesinado de un disparo en la parte posterior de la cabeza. El pobre hombre se había quedado dormido viendo televisión y Richard Ramírez entró a su casa y lo asesinó. Posteriormente se encarga de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla apuñalándola hasta sacarle los ojos. Maxine, que ha sido asesinada de 3 disparos en la cabeza y desfigurada, además mostraba muchas heridas punzantes en la zona pública y las manos y en un seno y el cuello. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, descubrió que Maxine había sido maniatada. Seguramente Maxine logró levantarse al escuchar el disparo que mató a su marido, y Richard ingresó a la habitación y la ató con una cuerda para luego buscar y robar algo de valor, pero Maxine logró liberarse de su atadura y consiguió alcanzar una escopeta que su marido guardaba bajo su cama, pero para su desgracia la pistola se encontraba descargada. Cuando Richard se giró y la descubrió apuntándole e intentando accionar el gatillo, no dudó en dispararle en la cabeza. Richard se enfureció tras aquel descuido. Fue hasta la cocina, cogió un cuchillo enorme para apuñalarla en reiteradas ocasiones hasta desfigurarla. No conforme con esto, le extrajo sus ojos a la víctima y los dejó dentro de un joyero. Antes de marcharse de la escena del crimen, la única pista que dejó fue la huella de unos zapatos, que fue descubierta en la tierra bajo la ventana donde Richard Ramírez se introdujo a la casa. Cuando el asesino fue juzgado, años más tarde confesaría en un tono muy frío que le sacó los ojos a la víctima estando viva. Los investigadores consiguieron rescatar un molde de yeso con la pisada a modo de evidencia. Los casquillos de bala encontrados en esta escena de crimen fueron los mismos encontrados en los otros terribles asesinatos,
pero algo tenía desconcertado a la policía y los expertos en perfiles criminales, ya que Richard Ramírez nunca mostró un patrón a la hora para ejecutar sus asesinatos, ya que este solía cambiar en modus operandi. En los tres casos eran distintos en perfiles criminales, estaban seguros de que no se podría tratar del mismo asesino y el perfil de su víctima era variado. Tampoco los lugares correspondían a un patrón determinado, algo muy distinto a un asesino serial, ya que todos tenían el mismo modo operandi a la hora actual, pero las balas indicaban que todos los disparos fueron realizados por una única arma. Los agentes estaban desesperados, ya que no se podía crear el perfil de un asesino serial que no estaba categorizado y que por manual no existía. En la noche del 14 de abril del año 1985, el acusador nocturno nuevamente salió a atacar a unas nuevas víctimas. Esta vez se trató de un matrimonio de ancianos, cuyos nombres eran William Doyle, de 65 años de edad, y Lily Doyle, de 64 años de edad, una mujer discapacitada. Como era de costumbre, Richard Ramírez interrumpe la casa del matrimonio a la medianoche, donde le da un disparo a William en el rostro. Y en ese momento su esposa comienza a gritarle en su habitación, y el asesino la amenaza y la golpea salvajemente. Posteriormente la lleva a donde el marido se encuentra, agonizando, y la obliga a entregarle el dinero y las joyas. Luego de esto, la lleva nuevamente a la habitación, donde la agrede sexualmente. El anciano, herido de gravedad por el balazo de Ramírez, tuvo la fortaleza para llamar al 911, pero no pudo emitir ni una sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencia logró rastrear la llamada telefónica para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia. Pero ya para ese momento el asesino había escapado. Tristemente, William Doyle no logró sobrevivir a la bala. La bala le había entrado por debajo del labio y le había destrozado la lengua y la garganta. Pero su esposa sí, ya que al mostrarse tan dócil, pareció darle confianza a Richard y la dejó viva. Por lo que en adelante ésta se encargaría de dar a la policía la descripción exacta del asesino. En la habitación se encontró un casquillo de bala calibre 22, y no solo eso, bajo una de las ventanas marcadas de la tierra, nuevamente, una huella de zapatilla fue descubierta. Después los análisis forenses se confirmó que se trataba del mismo asesino. Los investigadores estaban sorprendidos, ya que nunca habían visto un asesino como Richard Ramírez, con un modus operandi tan cambiante. Sin embargo, los expertos realizaron un descubrimiento en el cual podrían encontrar la identificación de tal asesino por las huellas de calzados encontradas en el último crimen. Pertenecían a una marca muy poco común y que no había ingresado al país, sino hasta febrero de ese mismo año. Las que correspondían a ese número eran 5 o 6 pares en los Estados Unidos, y solamente un par de ellas fueron vendidas en el área de Los Ángeles. El detective Frank Salerno logró encontrar el establecimiento donde fueron compradas, pero el vendedor no logró recordar a quién se las vendió, ya que el recibo no tenía ningún nombre. La investigación quedó en nada y la policía estaba cada vez más frustrada. Era una gran pista que podría haberles ayudado a encontrar al asesino. Un mes después de haber cometido ese asesinato, el acosador nocturno, en la noche del 29 de mayo, en la ciudad de Monrovia, Los Ángeles, Richard se introduce y asalta el hogar de dos hermanas, Malvia Keller, de 83 años de edad, y Wolf Blanchard, de 81 años. Richard asesinó y atacó salvajemente con un martillo a Malvia Keller, mientras ésta se encontraba dormida, y este acto lo repitió con Wolf, a lo que además de golpear y mató a martillazos salvajemente. También agredió sexualmente a las ancianas. Las ancianas serían encontradas por la policía al otro día del crimen, del cual solo una lograría sobrevivir. Pero antes de marcharse, tomó un lápiz labial y dibujó un pentagrama satánico en una de las paredes del dormitorio. También encontraron un dibujo muy similar en el cuerpo de una de las víctimas. Este mensaje no fue pasado de alto por los investigadores, aunque no había mucha evidencia de que se trataba del mismo asesino. Algo los hacía intuir que se trataba del mismo asesino,
Las teorías de que Richard Ramírez organizaba rituales satánicos comenzaron a tomar fuerza. La policía comenzó a buscar las agrupaciones satánicas en la ciudad de Los Ángeles para poder encontrar el asesino serial, pero lo único que hizo fue llegar a sacar muchas conclusiones de que el asesino podría estar cometiendo asesinatos fuera de los límites estatales, sobre todo si consideraban sus extraños patrones de ataque hacia sus víctimas. La policía colaboraron entre sí, pero no consiguieron avanzar mucho en la investigación. La segunda parte de este caso la estaré subiendo pronto. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu opinión, siempre con respeto a la víctima y a su familia. Muchas gracias.